Lo siento, pero con el mundo árabe lo que tuvimos fueron 8 siglos para intentar liberar nuestro territorio que había sido invadido por ellos. Así que creo que hay una diferenciación muy grande. En América pasa lo mismo, ¿eh? Fueron 3 siglos de intentar liberarse. De hecho, al final lo consiguieron. La mayoría de hecho, en Argentina... En Argentina, por ejemplo, ¿cuál es uno de los referentes históricos patriotas dentro de Argentina? El que liberó a Argentina de la península. Es decir, que es lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Nos gusta dónde fuimos dominadores? Te voy a dar un dato para que cuando lo tengas que utilizar en un debate no metas la pata. Mira, cuando se nos dice que los españoles hemos sido racistas, que los españoles hemos despreciado las culturas, desconoces que precisamente en Argentina, en Paraguay, estaban las reducciones jesuíticas, que precisamente lo que protegían era a los indígenas de que los portugueses se los llevaran, y la película La Misión es un buen ejemplo, se los llevaran de esclavos. Pero te diré una cosa más. ¿Sabes quién hizo el exterminio de los indios que había en Argentina? De una parte importante. Fue el general Roca, que era el independentista, era un criollo que se independizó de España, en contra precisamente de las leyes de India y de la política de España en América, que fue proteger a los mestizos. Hay que tener mucho cuidado porque la historia de América con España, y por eso sigue habiendo indios en América, no es gracias a los anglosajones, que eso sí que los aniquilaron, o a los portugueses que se los llevaron de esclavos, es gracias a los españoles. España no. Bueno, yo creo que eso... No, gracias por darme lecciones de historia cuando soy graduado en historia. Pues repásate la historia de Hispanoamérica y verás que España hizo una gran labor con los indios. Sí, tenemos muchos referentes, de hecho, muy cercano, en cuanto se llegó a América, tenemos personas que le estaban diciendo ya a los reyes católicos que se estaba utilizando las Américas para justamente esclavizar personas. Por eso hubo una revisión por los reyes católicos en Burgos, donde se puso en tela de juicio eso y se aprobaron las leyes de Indias para proteger a los hemos acabado el debate. Se le notaba la cara de incomodidad al periodista cuando Javier Ortega le respondía y le decía un poco las verdades respecto a lo que fue la colonización en América. Y yo creo que en parte lo que muestra, el periodista dice que es graduado en historia, lo que muestra es muchas veces el sesgo que hay desde las ciencias sociales. Generalmente lo que uno se encuentra es que hay una predisposición a creer ciertas cosas, una predisposición a favor de ciertas ideas y de ciertos autores que se usan para intentar imponer desde la narrativa una verdad en la sociedad. Dependiendo del área de estudio, obviamente los temas de esta narrativa van a cambiar, pero en general siempre van a ir hacia la misma idea global. Lo que se dice en cuanto a la llegada de los españoles a Latinoamérica es que supuestamente fue lo peor que nos pudo haber pasado como sociedad, que fueron unos salvajes que destruyeron unas sociedades muy prósperas que habitaban en estos territorios. Pero cuando uno empieza a profundizar un poco respecto a la realidad que había en estos territorios en esa época, uno se da cuenta que habían múltiples divisiones entre las diferentes sociedades indígenas. Que no únicamente habían divisiones, sino que habían constantes traiciones entre ellos. Que en parte ese fue uno de los grandes motivos para que los españoles tuvieran tanto éxito colonizando nuestro territorio. Aún así, hoy en día muchos de los historiadores que tratan estos temas procuran omitir las prácticas salvajes que se practicaban en esos tiempos y que incluso aún en nuestras épocas siguen siendo comunes en las sociedades indígenas y que ha cambiado levemente solo por la presión social que ha habido desde fuera de estas comunidades. Una de estas tantas prácticas que uno podría decir que serían prehistóricas, pero que fueron comunes hasta no hace mucho, era la ablación femenina. Esto era la extirpación del clítoris en las niñas para que más adelante no tuvieran placer. Y asimismo podríamos encontrar miles y miles de ejemplos de prácticas que hacían las comunidades indígenas a nivel mundial y en Latinoamérica, incluso en la actualidad, que podríamos decir que va en contra de cualquier pensamiento de una sociedad desarrollada. Pero no únicamente eso, si dejáramos de lado las múltiples prácticas cavernícolas que tenían los indígenas antes de la llegada de los españoles y que incluso tienen ahorita en la actualidad, si dejáramos eso de lado también podríamos decir que la llegada de los españoles fue positiva para nuestros territorios, porque probablemente los españoles fueron los únicos colonizadores a nivel mundial que buscaron una hermandad entre territorios. Si nos remitiéramos a lo que fue Inglaterra, por ejemplo en Estados Unidos, lo que uno encuentra es que hubo un exterminio casi total de las sociedades nativas que habían en dichos territorios. A su vez, cuando vemos las que fueron muchas de las colonias francesas en África, lo que vamos a ver es que el desarrollo social y económico no fue muy palpable en comparación a lo que es Francia. Y que por el contrario, a pesar de ser colonias francesas, estaban muy distantes con lo que era ser francés. En cambio, como decía anteriormente, aquí en Latinoamérica lo que tuvimos mayormente fue una hermandad de pueblos. Por lo que he visto objetivamente es mucho más lo que tenemos que agradecerles que reprocharles a los españoles.
No quiere decir que todo haya sido bueno, pero pudimos preservar gran parte de nuestras raíces. Y a su vez, a lo largo de Latinoamérica supimos adaptar y asimilar gran parte de la cultura española, así como gran parte de la sangre y genética de dicho país. Lo que poner al mismo nivel la llegada de los españoles a América con una invasión de musulmanes a Europa parece algo totalmente sacado de contexto e irracional. Esto debido a que los contextos y realidades son totalmente diferentes. Si no nos quisiéramos remitir a la realidad histórica de la invasión islamista a territorios cristianos y la intención de destrucción de estos, bien podríamos ver la actualidad y cómo los grupos de ciudadanos musulmanes se han integrado en Europa. El problema no radica únicamente en que crean en un Dios diferente. El problema radica principalmente en una cosmovisión totalmente distinta. Una cosmovisión en la que los musulmanes ven la destrucción del cristiano como un objetivo, en donde ven a la mujer como un objeto, en donde muchas veces ven la vida como algo sin valor. Es evidente al ver cómo en diferentes países, llámese Suecia, llámese España, llámese Francia, cómo en estos países han aumentado ataques terroristas y sobre todo cómo estos ciudadanos no son capaces de adaptarse a la sociedad que los acoge. Entonces, aunque es muy bonito pensar e idealizar un mundo en el que todos nos amemos con todos y en el que sin importar la religión siempre vamos a respirar amor y paz, la realidad es diferente. La realidad es que la historia y el presente nos ha mostrado que hay sociedades que no son compatibles entre sí. Hay sociedades que creen que la única manera de interactuar con el otro es a partir de la destrucción de este otro. Y si yo soy objetivo de dicha sociedad, es totalmente ridículo acogerla como si no pasara nada. Y esta es la realidad que muchos países viven actualmente. Y uno de los principales motivos para que muchos de los partidos patrióticos a nivel mundial estén creciendo de una manera tan importante. Como sea en el caso de Alemania con AfD, con España con Vox, en Francia con Le Pen y Eric Zemmour y tantos otros ejemplos. Por lo que no es un problema menor y realmente es algo que la ciudadanía cada vez ve con más y más preocupación. Por lo tanto, comparar la invasión de musulmanes en Europa, tanto históricamente con la actualidad, no tiene ninguna relación con lo que fue la llegada de los españoles a Latinoamérica, porque esta última al final fue una hermandad de pueblos. En cambio, lo que los musulmanes buscan en Europa y contra los pueblos cristianos es destruirlos. Bueno, este fue el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartir y suscribirse. Y nos veremos en una próxima ocasión. Chau.